Amigos, ¿cómo están? ¿Qué ha sido de sus vidas? Espero que estén muy bien y que hayan tenido una bonita semana. Yo soy Fernanda, pero me pueden decir Fer y este es un episodio nuevo del podcast Una mala lectora. Pero antes, 2 avisos parroquiales, son muy breves. Primero, un amigo mío tiene una editorial independiente y él hace sus libros. Es súper trome, justo me hice su amiga porque lo vi haciendo libritos con sus propias manos en el internet. Y está lanzando talleres mensuales de encuadernación en el que te enseña a encuadernar, te da los materiales, te acompaña también a hacer tu propio librito. Si yo tuviese las habilidades manuales me súper apuntaría, no es el caso, pero no quería dejar de pasarles la voz ni compartirles el dato. No importa en qué momento me escuchen porque como les digo son talleres mensuales, así que pueden escribirle a @fiestapaganalibros y él les va a contar qué fechas disponibles tienen el taller. Siento que encuadernar libros es de esas cualidades que te suman puntos en la vida, amigos. Si yo supiera encuadernar, me verían todo el día presumiéndolo en historias de Instagram. Con la musiquita de Ghost. De Oh My Love. Como la escena de la arcilla. Pero mucho más bajo presupuesto. Pero en fin, no nací con esa destreza. Quizás ustedes sí. Así que les dejo el dato en @fiestapaganalibros. Segundo dato, la librería Anónima ha retomado su club de lectura. Me parece que se van a reunir mañana o pasado mañana, pero igual les aviso que van a estar retomando estos eventos. Susana se reúne con las chicas en Comas y a mí me parece súper importante diversificar los eventos culturales y salir un poco de este circuito tan aburrido de Miraflores. Así que les recomiendo mucho seguirla en anónima.librería, anónima con Y, porque estará sacando próximas ediciones de este club y además también vende libritos y un catálogo bien chévere. Susana, que es la librera, como les digo, es muy bacán, así que seguro la pasan bien. Que vivan los clubes de lectura y más aún los de librerías independientes. Y como dato de color, Susana lee las cartas, amigos. Siempre que voy a conocer a alguien, le digo, oye Susana, ¿qué onda? ¿Cómo ves esto? Y las cartas nunca me dan buenas noticias, pero la vida tampoco me las da. Entonces, creo mucho en las cartas de Susana. Y ya que estamos en avisos parroquiales, retomo un viejo hábito del podcast, que es recordarles que tengo un enlace de afiliada a Buscalibre. Tanto en mi perfil de Instagram como en la cajita de YouTube o de Spotify encontrarán un enlace a Buscalibre y si es que compran sus libros desde allí, me estarán beneficiando con una pequeña comisión. Y por supuesto que esa es una gran ayuda para mí y para el podcast, porque con esa comisión en realidad compro más libros y voy nutriendo el contenido que les comparto finalmente. Por el enlace pueden comprar libros que yo recomiendo o simplemente sus compritas regulares. Lo importante es usar mi link si es que les gusta el contenido que hago y les gustaría apoyarme de alguna forma. Saben que yo lo valoro mucho. Un par de escuchas me han avisado que se compraron Poesía para Otakus, también el libro de Vanessa Springora a partir del último episodio. Y les dije, amigos, espero que hayan usado mi link a Buscalibre. Y una persona me dijo, ay, como ya no deseas, pensé que ya no lo tenías. Y no, amigos, por favor, basta, compórtense, usen mi enlace. Ya, ahora sí podemos arrancar con el episodio. He hablado mucho de leer a autoras en el podcast y creo que es un tema interesante, un tema aparte que tiene muchos alcances diferentes. Pero creo que en el internet hemos pecado de superficiales con el tema un poco. Me explico, espérenme, no me funen. La frustración está totalmente justificada en cuanto a que hemos pasado años invisibilizando el trabajo de las escritoras. Pero creo que la conversación no ha progresado demasiado desde que establecimos eso. En el podcast he hablado, por ejemplo, de cómo el famoso canon literario se ha construido sobre perspectivas masculinas, de cómo se han obviado a tantas autoras, de lo importante que es rescatar estas voces. Pero creo que la conversación se ha quedado un poco en la ira y la frustración y este discurso de leamos mujeres porque no las leímos por mucho tiempo y no es justo y nosotras siempre escribimos y en el colegio leímos a puros hombres y tal. Y ojo, está justificado, como les decía, es muy válido hablar desde el enojo. Justo hay un libro titulado Buenas y Enfadadas de Rebecca Traister que nos habla del poder revolucionario de la ira de las mujeres. La ira está justificada, es necesaria
magia y también hace que las cosas sucedan, que esto es importante. Y definitivamente este discurso ha generado cosas bacanes en el internet, fuera de él, en las librerías, en toda la escena cultural, en fin. Pero también creo que nos hemos estancado un poco en los mismos temas. Cada octubre hay post por el Día de las Escritoras y cada marzo pasa lo mismo por el Día de la Mujer. Y hablamos un poco de las mismas cuestiones, de las mismas voces, de cómo fuimos silenciadas, del doble estándar que hay con los libros escritos por hombres versus los escritos por mujeres. O hablamos de cómo los hombres no leen a mujeres y tal. Pero finalmente siguen siendo los hombres un poco el centro de la conversación muchas veces. Y la premisa de visibilizar a las mujeres en la literatura se ha quedado un poco ahí, en la furia, en la indignación, que como les digo, es válida, pero creo que no se ha escarbado mucho más alrededor y definitivamente hay temas muy interesantes que de plano estamos pasando por alto. Y por supuesto que esto no lo digo con ánimo de ningunear a ninguna de las mujeres que estuvieron antes, ni de minimizar la importancia de las escritoras, en fin, sino lo hago más bien con ganas de generar otras conversaciones. Creo que el internet es este espacio gigante que en un inicio tenía esta premisa tan bella de darnos voz a todos, ¿no? Era un concepto muy prometedor. Y finalmente, enos aquí en el 2025 siendo presas del algoritmo y viendo los mismos discursos y los mismos posts repitiéndose una y otra y otra y otra vez. Creo que la conversación en el internet se ha limitado en cuanto a temas y profundidad. Y también creo que se ha centrado mucho en las escritoras cuando el machismo en el sector editorial y todo este mundillo literario pues no solo las afecta a ellas, sino a todas las mujeres en el ecosistema del libro. He hablado en el podcast de las lectoras, de las editoras, de las libreras, de las mismas parejas de los escritores de este canon que permitieron que ellos escribieran y también que muchas veces fueron plagiadas, como hablamos recientemente de Zelda, por ejemplo. Además, es como si hubiesen temas y géneros que sí merecen generar conversación o merecen reivindicación, mientras que otros no. Porque claro, es cool hablar de cómo las mujeres escriben terror o ciencia ficción porque eran géneros generalmente dominados por hombres. Sin embargo, el mismo orgullo no despierta cómo las mujeres que escriben fantasía o romance o literatura juvenil sostienen básicamente la industria editorial. Es como si, porque estos géneros fuesen escritos siempre por mujeres, fuesen menos de alguna forma y los que eran dominados por hombres fuesen más. Y nuevamente, cada tanto se viraliza un tweet sobre cómo los hombres no leen a mujeres. Y la verdad es que no puede interesarme menos lo que lee o no lee un varón. Por supuesto que sería chévere que ellos lean a más mujeres porque generarían mayor demanda en el mercado. Pero volver a dar vueltas sobre lo mismo y hablar de nuevo de cómo los hombres no los leen me resulta ya súper aburrido y redundante. Y creo que es tiempo de tener otras conversaciones. Mi mood en general con todo este asunto es como este audio de TikTok que dice, ok, but what else? What else? ¿Qué más? Yo coincido con todo lo que el internet repite y repite, pero ¿qué más? ¿Qué más hay que conversar? Y con todo esto en mente quise aproximarme al mes de la mujer desde otro ángulo, pero sin abandonar, por supuesto, este carácter de lucha que debe tener siempre el 8M. Y pensé justo en tomar esta ira y frustración para hablar con ustedes de los temas que nos marcan como generación, para observar a quiénes son las que están escribiendo al respecto y qué cosas nos tienen por decir. Y claro, la idea de este episodio es que justamente el hilo conductor de todas estas experiencias sean autoras jóvenes y decidí centrarme en autoras nacidas entre 1990 y 1999. Esto por muchos motivos. Para empezar, porque me sirve para limitar, obviamente, la selección de hoy. Un disclaimer innecesario es que, por supuesto, que uno no deja de ser joven si nace en el 89. Hay grandes autoras en todas las generaciones, a lo largo de toda la historia. Siento que ahora mismo, de hecho, es un gran momento para autoras latinoamericanas nacidas entre los 80s y 70s, por ejemplo, y les considero voces jóvenes que exploran muchos temas que hace 15 o 10 años incluso no se abordaban tanto.
Además, han habido escritoras de todas las generaciones que han escrito sobre algunos temas de los que voy a hablar hoy. Por supuesto que hay grandes temas universales que nos atormentan y nos han hecho escribir desde el inicio de los tiempos. Pero siento que todos los temas de hoy tienen ciertos matices que nos hablan mucho del mundo que habitamos hoy, de los 2020 y también quizás del futuro próximo. Además, creo que no solemos hablar tanto de voces más jóvenes, de autoras nacidas en los 90s, y quería darles un lugar especial hoy día. Si ya están publicando libros tan bacanes y que resuenan con tanta gente siendo tan jóvenes, esto supone una promesa interesante de lo que pueden hacer más adelante, medio que son el futuro de las letras. Y esta promesa nos pinta cómo se puede ver la escena literaria en 5, 10, 15 años. Creo que explorar los temas de los que estas autoras están escribiendo nos da luces al respecto, más o menos que nos dice por dónde van a ir los tiros, algo así. Además de lo que les digo, me parece que hay conexiones muy interesantes en estos libros. Siempre repito que todo está conectado. A mí me encanta conectar cosas y creo que no es casualidad que estas voces jóvenes estén construyendo su obra alrededor de temas tan similares y que tengan todas casi que las mismas funciones. Y todo esto nos habla mucho de la experiencia femenina en los 2020s, pero también nos habla mucho de la experiencia universal. Y aquí quiero que por favor visualicen conmigo un diagrama de Venn. Este diagrama de dos circulitos que se interseccionan. El primer conjunto es la experiencia femenina y el segundo conjunto es la experiencia universal. Entre ambos círculos hay una intersección y ese es el espacio justamente que me parece importante nombrar. Muchas veces cuando hablamos de escritoras mujeres, hablamos de la experiencia femenina porque claro, estas autoras escriben de temas que nos interpelan de manera particular como mujeres. Sin embargo, también hay temas que nos afectan a hombres y mujeres y nos hablan mucho de la sociedad que habitamos hoy día. Esta intersección de la que les hablo aborda justamente los temas que nos afectan como generación y me parece interesante y monstruo poder hablar de la experiencia universal desde la voz de una mujer. Es muy poderoso y siento que no estamos hablando lo suficiente al respecto. Esto les digo porque, claro, a ver, el canon literario siempre ha sido construido por hombres. Estas grandes obras universales que te hablan de los grandes temas trascendentales del ser humano siempre se han escrito desde voces masculinas y personajes masculinos. Pienso en El extranjero de Camus, en La metamorfosis de Kafka, en Los Miserables, en Crimen y Castigo, en 1984 y por supuesto que hubieron mujeres escribiendo clásicos, no estoy diciendo lo contrario. Existe Mary Shelley, Jane Austen, las hermanas Bronte, en fin. Sin embargo, la balanza históricamente siempre ha estado inclinada hacia el lado de los varones. Y además, muchos de los clásicos escritos por mujeres estaban justamente encasillados en la categoría de literatura femenina, como si los varones escribieran para el mundo y las mujeres escribieran solamente para otras mujeres. Y por supuesto que escribir para mujeres no es que esté mal, pero a lo que voy con esto es que siento que debemos poner en valor cómo la voz de nuestra generación ya no es una voz masculina, sino que se puede escuchar la voz cantante de una chica, el grito quizás de una chica nacida en los 90s para ser más específicos. Y yo como lectora adoro leer sobre la experiencia femenina, no hay nada que disfrute más, creo que es de lo que más hablo en este podcast y para nosotras como lectoras es importante, es un lugar seguro, nos hace sentir vistas y además muchos de estos libros tienen un gran valor literario, pero también creo que es importante ver más allá de eso y concebir algunas luchas como generacionales y que sean justamente mujeres las que estén denunciando y visibilizando estos temas me parece muy importante. Por ejemplo, el tema de clase me parece súper importante y en nuestra cotidianidad nos enfrentamos a situaciones en las que esto pesa mucho más que el género. Pienso, por ejemplo, en lo que ocurrió en mi país hace un par de semanas en el Real Plaza. Para quienes no son de Perú, medio que les hago un resumen y es que el techo del patio de comidas de un mall se desplomó. Esto en horario en el que había gente, así que hubieron fallecidos, hubieron también un montón
montón de heridos, hubieron niños afectados, falleció una familia, una pareja y su bebé. También hubo un muchacho que, por ejemplo, perdió la pierna y su novia falleció en la tragedia. Y encima de eso, la familia de él estaba organizando parrilladas para poder cubrir los gastos. Y claro, este mall es de Intercorp. El dueño del mall es uno de los hombres más millonarios del país, Carlos Rodríguez Pastor, y se ha filtrado hace nada que justamente la estructura se debilitó porque quisieron poner más locales de comida. Es decir, se sacrificó la seguridad de la gente para poder vendernos más comida y poder alquilar más espacios. Es absolutamente escandaloso. Esto fue hace un par de semanas, como les decía, y parece que el tema medio ya se esfumó de la conversación. Ya nadie habla al respecto, acá no pasó nada, ya nadie cuestiona a Intercorp. Y claro, las víctimas de esta tragedia fueron tanto hombres como mujeres que eran de clase media y eran provincianos también. Quizás si el accidente era en el Jockey Plaza y los afectados eran limeños de clase alta o clase media alta, pues la respuesta de los medios y de los responsables hubiese sido diferente. Y con esto no quiero quitarle el peso a las violencias que sufrimos como mujeres, esto en absoluto, sino que reconozco que el tema de clase es importante también y siento que evidencia muy bien lo desigual que es la justicia. Esto incluso cuando hablamos de violencia machista, ¿no? Por ejemplo, hay mujeres de clase alta que denuncian y ellas tienen experiencias muy distintas de las que tienen las mujeres precarizadas o racializadas que denuncian. Esto porque las mujeres privilegiadas suelen generar más bulla o suelen generar viralidad en redes y por supuesto que esto termina siendo performático porque el sistema muchas veces nos falla a todas por igual, pero eso no quita que haya otro tipo de respuesta o de apoyo. Es como si todas las mujeres no valiéramos lo mismo, mientras que no interesa tanto si eres hombre o mujer, porque si estás precarizado, la sociedad y el sistema va a tratarte con el mismo desdén. Y quería mencionar este tema porque justamente en la marcha del 8M vi que se viralizó un cartel que decía "Burguesa, tú no eres mi compañera", y muchas chicas saltaron a decir que preferían perderse en un bosque con una burguesa antes que con un obrero, retomando, ¿no?, el tema de clase, y exactamente a ese pensamiento es a donde va mi crítica. Obviamente un cartel es un cartel. Un cartel no incluye un asterisco con toda la explicación, pero el burguesa no eres mi compañera evidentemente aplica a mujeres que se benefician de la violencia sistemática para beneficio propio. Hace un par de meses se viralizó una diseñadora peruana que dijo que las comunidades nativas deberían regalar sus técnicas porque un pago suficiente ya era nada más el tener oportunidad de conversar con profesionales de la industria, como lo eran las personas del equipo de esta diseñadora. La mujer habló barbaridades, era una persona tremendamente ignorante, violenta, racista. Y por supuesto, este es el tipo de personas a las que se refiere la pancarta. Siento que hay una facción del feminismo que no reconoce la violencia dentro de las mujeres, la violencia que también habita en muchos grupos feministas, y creo que vive negado a la realidad de que la clase es un factor determinante para ubicarnos en dinámicas sociales. Cuando digo burguesa no eres mi compañera, no te estoy diciendo que voy a darle un cabezazo a una mujer blanca que me encuentre en Wong, por supuesto, sino me refiero más a que no quiero compartir espacios de marcha con una mujer que en el 8M se pone el polo de "te quiero libre y loca", mientras le está pagando el sueldo mínimo a la niñera de su hijo que trabaja todo el día y no la deja comer junto a la familia. No quiero compartir espacios con estas feministas que se rayan la cara con arengas mientras apañan a violadores o abusadores de sus círculos sociales. No podemos ser tan básicos y no saber leer entre líneas, es absurdo. Y no me hagan hablar de este discurso que en redes ha ganado tanta fuerza, que dice algo como: yo a la mujer con la que me engañaron no la quiero en mi vida, pero tampoco la quiero muerta. Si eres mala con otras mujeres, no puedes colgarte del 8M. Es que todo el asunto es muy ridículo. Me hace enojar mucho porque están pasando cosas terribles todos los días. Y me parece demasiado desconectado de la realidad cómo algunas personas aprovechan esto para hablar de la flaca con las que las hicieron cachudas o de una ex amiga que las trató mal.
Es una absoluta locura, pero bueno, ya, vayamos con las autoras, por favor, no quiero renegar más. Y ojo, medio que a modo de disclaimer, en este episodio no voy a hablar tanto de tramas de libros y en sí, no es que vaya a tener comentarios sobre cada título en particular, sino que estaré hablando de los temas que exploran estas obras, porque lo que me interesa justo es ver cuáles son los puntos que mueven a estas escritoras y a nosotros en consecuencia. He logrado armar una selección de más de 30 autoras, me parece que son 36 o 37 por ahí, y he leído a la mayoría de las que voy a mencionar, pero también quiero nombrar a las que tengo pendientes porque finalmente esta no es una lista de libros recomendados, como les decía, sino que es más bien una mirada general a los temas que nos mueven como generación y mueven también las plumas de estas mujeres, entonces no puedo dejarlas afuera porque no las haya leído, ¿no? Además, no quiero que tomen esto como un soltar y soltar nombres, sino que no puedo hablar de tendencias si solo menciono a 5 o 10 autoras. Necesito una muestra mucho más grande para poder encontrar conexiones y coincidencias significativas. Y para esto hay una clara presencia gringa y europea en mi selección. Y siento que también esto es un asunto cultural. Hay varias cositas interesantes al respecto. Porque esto nos dice cómo el mercado literario gringo confía más en la gente joven porque lo puede costear. Y además ya tiene la prueba de que hay autoras muy jóvenes que están funcionando súper bien en el mercado. Se me vienen a la mente Sally Rooney y Emily Henry, que son dos autoras que están en la selección de hoy día, por supuesto, que cada libro que publican encabeza la lista de los bestsellers y han vendido millones y millones de ejemplares. Sin embargo, no me limito a lo comercial porque, por ejemplo, también pienso en Leila Motley, que fue nominada al premio Booker con solo 20 años con su primera novela Entre las sombras de la noche y se convirtió en la nominada más joven de la historia en estos premios que son súper prestigiosos. Y a Leila ni siquiera la voy a incluir en esta lista porque nació en el 2002. Es una locura. Cuando tu industria editorial mueve millones y millones de dólares, tienes espacio a arriesgar y fichar un talento joven con la expectativa de que pueda ser la próxima Sally o Leila o Emily. Por otro lado, en el mercado latinoamericano las cosas son diferentes, se mueve mucho menos dinero y las grandes editoriales son monstruosas frente a las independientes. Para mí es súper triste ver cómo editoriales independientes descubren nuevas voces para que sus segundos libros salgan publicados bajo algún sello de Penguin o de Planeta, sobre todo de Penguin. Esta dinámica me lleva a pensar en lo fácil que se la llevan los editores de estos grandes grupos editoriales, porque claro, publican estos talentos nuevos cuando alguien más los descubrió, cuando ya tienen lectores, cuando alguien más arriesgó. Y esto no es responsabilidad de las autoras porque tiene todo el sentido del mundo que deseen el respaldo de un grupo grande. Es más una queja a esta dinámica que se me hace tan triste e injusta. Como editor independiente ganas muchísimo menos dinero que como un grande. Y una vez saboreas la miel del éxito con un librito al que le va bien, pues viene el gigante y te la quita de las manos y publica su próximo libro. Y una vez pierdes los derechos de su primer libro también te lo quita. Entonces es una dinámica triste y horrible, pero en fin. Y definitivamente en Latinoamérica hay muchas voces jóvenes que están hablando de temas interesantes y que están publicando libros chéveres, pero siento que si comparo nuestras cifras con las de Estados Unidos o con Europa, pues sí salimos en clara desventaja. Y no quería dejar de mencionar esto porque nos habla mucho del mercado editorial y de sus dinámicas. Y claro, me estoy centrando en Estados Unidos y Europa porque son los países que más traducen a nuestro idioma y por lo tanto de los que podemos tener más influencia. Y les cuento, una vez estuve mirando todos los libros y pensando en los problemas que atraviesa nuestra generación, me di cuenta que podía armar una lista de 8 temas clave. Me sentí un poco este meme del chato con una pared de corcho y 1000 conexiones conspirativas y con mirada de loquito. Ya, yo soy él. Ese es mi espíritu animal. No puedo hacer nada al respecto. Soy chancona en eso y me gusta conectar cosas. Sin embargo, no es que estos 8 temas sean etiquetas cerradas.
De hecho, todos los libros que voy a mencionar hoy día abarcan más de unos temas, algunos 3, algunos 4, algunos más. Y justamente por eso es que los he considerado, porque no creo que sea una coincidencia, sino más bien que nos señalan tendencias literarias importantes y que estas tendencias literarias nos hablan a la vez de nosotros como generación. Cada uno de estos 8 temas tiene subtemas, por supuesto, pero en general siento que condensan muy bien lo que están escribiendo las autoras nacidas en los 90s y nos hablan también de los leitmotivs de nuestra generación, como les decía, a la par que nos dan luces de cuál puede ser el futuro de las letras, ¿no? Por supuesto que yo no tengo una bola de cristal, quién sabe lo que sucederá en un futuro, pero sí creo que podemos más o menos intuir por dónde se van a mover las tendencias en base a estos 8 temas, ¿no? Es una suerte de mapa. Y repito, no es que estos temas estén siendo explorados por primera vez por las mujeres de las que les voy a hablar ahora, pero todos coinciden en tener matices muy particulares que sí nos llevan a los 2020s y que por supuesto no son lo único de lo que se está escribiendo, ¿no? Sino que me estoy refiriendo un poco al macro hoy día. Les cuento, una vez tuve mi lista de libros y de autoras. Identifiqué 3 temas que me parecían transversales a la obra de todas. Todas las autoras de las que hablaré hoy día abordan por lo menos 2 de estos temas, la mayoría incluso los 3. Eran una suerte de punto en común entre todas estas voces femeninas y son temas de los que ya he hablado en el podcast en su mayoría. A medida que avance el episodio van a darse cuenta de cómo todas las autoras nos remiten siempre a estos temas transversales. Es muy curioso. Y el primero de estos es la riqueza, complicidad y complejidad de los vínculos femeninos. Esas autoras escriben desde el amor hasta la violencia en relaciones amicales, familiares o románticas. Qué fantástico es leer sobre mujeres relacionándose con otras mujeres. Siento que esto es un poco la respuesta al famoso test de Bechdel, ¿no? Hace un par de años mi querida Alison Bechdel publicó tiras cómicas que fueron recopiladas en su libro Lo indispensable de unas lesbianas de cuidado, y en una de estas tiras la autora planteó The Rule, en la que una de las protagonistas sostenía que solo veía pelis que cumplan con estas 3 consignas. 1. Que aparezcan al menos 2 personajes femeninos. 2. Que se mencionen sus nombres. Y 3. Que ambas sostengan una conversación que no tenga como tema central a un hombre. Y suena muy básico, pero no tienen idea de la cantidad de películas, series y libros que realmente no cumplen con este test. Se ponen a analizar esto y no hay vuelta atrás. Y obviamente todavía hay un montón de contenidos culturales que no pasan el test. Sin embargo, antes los desaprobados eran muchísimos más. Y esto porque las ficciones venían justo y principalmente desde una perspectiva masculina. Que las mujeres ganen más espacios literarios nos permite explorar más dinámicas femeninas, más relaciones entre hermanas, entre madres e hijas, entre amigas, entre novias, y este tema me parece clave cuando hablamos de los libros escritos por mujeres nacidas en los 90s. Cada tanto me salen tweets de ¡ay! ¿Dónde están los libros sobre amigas? Nadie escribe sobre amistad. Y amigos, hay un montón. Son ustedes los que no saben buscar. De las más de 30 autoras que he seleccionado, por lo menos 20, si no son más, te hablan justamente de amistad entre mujeres. Además, en un inicio hacía el énfasis en el abanico de dinámicas. No me refiero solamente a relaciones de sororidad o de amor cuando hablo de vínculos entre mujeres. Me refiero también a historias de envidia, de resentimiento, de ira, de obsesión. Este hueco de personajes femeninos escritos por mujeres nos lleva a que los arquetipos femeninos clásicos sean siempre la madre abnegada, la doncella en aprietos o la femme fatale, ¿no? Un poco este Madonna horror complex en el que las mujeres solo podemos ser santas o putas. Mientras que las escritoras ahora están presentándonos muchos personajes grises que ahondan también en su oscuridad. Creo que un apartado especial merecen las narrativas que visibilizan abusos y violencias en el núcleo familiar. Pienso en narrativas que desromantizan la maternidad, que cuestionan el rol de cuidadoras que muchas veces tenemos las mujeres, ¿no? Y pienso también, por supuesto, en el trauma generacional. No me voy a detener demasiado en este apartado porque es un tema del que hablo un montón e incluso
hecho tienen un episodio exclusivo de este tema. Pero claro, pienso en esto y se me viene a la mente inmediatamente: me alegro de que mi madre haya muerto, de Janet McCurdy, escritora californiana nacida en 1992. En pocas palabras, este libro es un memoir que se centra en la infancia y la adolescencia de la autora, y su mamá es una figura clave en estas etapas de su vida porque era una mujer muy abusiva, muy violenta y manipuladora. Y este libro me hace pensar sobre todo en dinámicas abusivas que no son descaradamente violentas, sino que muestran cierta disonancia entre los tratos de los abusadores y sus actos. Es mucho más fácil identificar la violencia cuando te tratan mal y cuando te golpean, a cuando te hablan bonito pero igual te hacen daño. Por supuesto que ambas son maneras de ejercer violencia, pero una es más retorcida o más gris y complicada de abordar. Además, somos una generación que creció con contenidos culturales de familias perfectas, mamá, papá presentes. Cuando éramos chibolos todavía se veía como pobrecito al hijo de papás divorciados, cuando ahora las cosas han cambiado un montón. Fiorella Moreno, que es una autora fantástica nacida en Lima en 1990, de acuerdo a la solapa de su libro de cuentos La vida de las marionetas, también explora estas dinámicas. Sus cuentos retratan vínculos grises, también el trauma generacional, la violencia escondida dentro de lo cotidiano. Esta autora es muy buena construyendo tensión, y con esto no solo me refiero a momentos de tensión en sí, sino a toda esta tirantez que delatan las dinámicas familiares complicadas. Como les dije, casi todas las autoras de este episodio exploran vínculos entre mujeres, pero me gustaría destacar en este apartado también a un par de autoras que todavía no leo. Y una es Brit Bennett, autora nacida también en California en el 90. Su novela debut Las Madres y La mitad evanescente justamente orbitan alrededor de dinámicas familiares entre mujeres. Esta autora escribe mucho sobre mujeres cuidadoras y también se aproxima a la maternidad desde lugares de oscuridad. Y también sumo a Sara Torres, que es una autora española nacida en el 91, cuyas novelas no solo las protagonizan madres e hijas, sino también mujeres que se enamoran de otras mujeres. El segundo tema transversal es la contradicción de sentirnos tan solos mientras habitamos un mundo tan interconectado. Estas autoras escriben sobre la búsqueda por pertenecer, sobre salud mental y también sobre la dificultad por construir vínculos humanos. Desde siempre se ha escrito sobre soledad. Es un tema universal precioso y tengo muy pendiente hacer un episodio al respecto para hablarles de la metamorfosis, de la campana de cristal, de la poesía de Pizarnik. Sin embargo, no podemos hablar de soledad en los 2020 sin hablar del internet. Estamos sobreestimulados todo el tiempo. Tenemos al alcance de nuestra mano llamar a algún amigo, conversar con un desconocido, iniciar una videollamada, incluso lanzar al mundo un TikTok o un tweet viral. Tenemos nuestro celular lleno de notificaciones todo el tiempo. Sin embargo, ello no quita que nos podamos sentir muy solos. Y siento que sentirte solo cuando tienes tantas herramientas para no estarlo golpea diferente, y muchos libros lo exploran. Este apartado también me hace pensar en la inteligencia artificial y en la gente que le cuenta sus problemas a ChatGPT. Hace un par de meses me acuerdo que una ilustradora que me encanta contaba por Instagram que a ChatGPT le pegaba sus chats con chicos para que cuando ella se reuniera con sus amigas, pues no invertía ese tiempo en hablar de hombres, porque ese tema ya lo solucionaba con ChatGPT. Y por supuesto que esto lo contaba en onda, oye, girl power. Sin embargo, es curioso cómo hay mucha gente compartiendo chats completos con ChatGPT en búsqueda de un consejo. Y mensajes de varones, ¿no? Eso es lo divertido, porque son mensajes súper fáciles de codificar. Siento que ellos son de comunicación muy básica, ¿saben? También pienso en cómo la gente manda mensajes de disculpas a sus parejas que fueron escritos por ChatGPT. Más de una vez he visto un TikTok en el que las chicas comparten las pantallas y se dan cuenta que
que el mensaje tal cual fue escrito por una inteligencia artificial. Se detienen a pensar en esto y es una locura porque delata que estamos perdiendo habilidades para comunicarnos, o por lo menos la voluntad de hacerlo, y ambas cosas me parecen muy importantes y que hablan mucho de nosotros. También hay TikToks de chicas hablando con inteligencias artificiales que les declaran su amor y que les hablan con una voz muy varonil, y siento que de todas maneras vamos a tener una ola de ficciones que diseccionen este encuentro entre nuestras soledades y la tecnología. Sobre la inteligencia artificial también pienso en cómo se va a ir haciendo cada vez más difícil diferenciar lo humano de lo generado artificialmente, porque la inteligencia artificial está avanzando un montón porque la estamos usando y la estamos alimentando. Somos muy tontos, la verdad, pero es un tema muy interesante. En este apartado pienso mucho en Sally Rooney, que es esta autora bestseller archiconocida, nacida en el 91. Es una autora que no adoro. Para mí, Gente Normal tiene sus más y sus menos. Pero creo que si resuena tanto con tantos lectores es por cómo retrata estas dinámicas sociales tan torpes entre la gente joven. Sally Rooney escribe mucho sobre cómo estamos tan ensimismados en nosotros mismos y no nos podemos comunicar. Nos sentimos avergonzados por sentir tanto, también nos sentimos solos o somos presas de vínculos tóxicos por momentos. Como les digo, a mí no me encanta Gente Normal, pero ese me parece un tema que la autora domina mucho. Desde un apartado gráfico, porque los cómics también hablan de nuestra generación, pienso en Zoe Thorogood. Yo la considero una heredera espiritual de Tillie Walden, aunque tengan casi la misma edad. Esto porque Tillie ganó el Eisner, que es como el Nobel de los cómics, cuando tenía 22 años, gracias a la publicación de su memoir gráfico Piruetas. Y 4 años después de esto, cuando Zoe Thorogood, de 24, publicó también su memoir gráfico titulado Se está muy sola en el centro de la Tierra, despertó las mismas críticas positivas desde la prensa especializada y también los lectores. Los paralelismos entre las trayectorias de ambas son evidentes y me encanta que estén medio que marcando la pauta en cuanto a memoirs gráficas. Zoe Thorogood nació en Inglaterra en el 98, es súper joven y sus novelas retratan la soledad, también el quiebre de la salud mental y esta incapacidad de formar vínculos humanos que mencioné. Y es que esta soledad siento que se entrelaza con muchos otros temas. La salud mental, como les mencionaba, es clave. La depresión nos aísla mucho, la ansiedad nos dificulta el comunicarnos. Tener un problema de salud mental coloca un muro invisible entre nosotros y el resto. También pienso mucho en la pandemia, ¿no? En cómo nos obligamos a estar aislados y cómo esto fue quizás para algunos un momento de realización, ¿no? Un momento de darse cuenta de cuánto nos puede impactar estar solos. La soledad también se relaciona mucho a las complicaciones para establecer vínculos humanos sólidos. Zygmunt Bauman estableció a inicio de los 2000, me parece, este término de amor líquido que describe las dinámicas interpersonales postmodernillas, ¿no? Y claro, esta liquidez nos habla de vínculos superficiales, de relaciones fugaces, de mucha falta de solidez. Y no me estoy refiriendo necesariamente al amor romántico, sino a las relaciones en general. Además, todo esto nos sucede en medio de un escenario en el que estamos bombardeados por contenidos de positivismo tóxico que te hacen sentir culpa por sentirte miserable o por sentirte solo, porque todo el mundo proyecta vidas perfectas, LinkedIn es insoportable, y justamente a esto se vincula el próximo tema. Y este es el anhelo de encontrar nuestro lugar en el mundo capitalista. Y esto de encontrarse a sí mismo y descubrir nuestra identidad es un tema que me encanta fuera y dentro de lo literario. Me encanta en música, me encanta en películas, me encanta en poesía. Y además es un tema que se ha mantenido desde el inicio de los tiempos como un leitmotiv de la literatura universal. A mí me parece precioso y emocionante. Sin embargo, cuando menciono este tema en este episodio, pensando en los 2020, pensando en autoras nacidas en los 90, siento que encontrar nuestro lugar en el mundo se vincula muy fuertemente con la precarización y el capitalismo.
Esto porque la precarización nos infantiliza de alguna forma. Nuestros papás a nuestra edad ya estaban casados, ya nos tenían, ya habían comprado terrenos, tenían casas, tenían auto, podían mantener a más de un niño incluso con el ingreso de solo un papá. Por supuesto que esta no era la realidad de todas las familias, pero creo que muchos sí podemos imaginar a alguien de la generación de nuestros papás con este escenario. Y nosotros, sin ser conscientes de ello, creo que crecimos pensando que nuestra vida también iba a ser así, ¿no? Que este era medio que el ciclo de la vida. Sin embargo, tener 30 ahora no es lo mismo que tener 30 hace 20 años, 30 años. Hasta cierto punto somos menos independientes de lo que éramos antes y ello nos lleva a experimentar una adultez muy particular. Las chicas nacidas en los 90 tenemos entre 25 y 35 años, que es un momento crucial en nuestras vidas, ¿no? La crisis de los 30, el hacerse mayor. Además, el capitalismo nos quiere uniformizados y sin desentonar. Y claro, qué difícil resulta encontrarnos a nosotros mismos y descubrir nuestra identidad bajo estas circunstancias. Creo que estamos sumergidos como en un descontento generalizado. Puedo ver una tendencia interesante de autoras españolas escribiendo sobre precarización, sobre la clase obrera y el mundo laboral y de cómo nos enfrentamos un poco a las expectativas rotas. Pienso en Nosotras vinimos tarde, de la madrileña Elisa Coll, en la novela gráfica Rotunda, de Candela Sierra, en Supersaurio, de Marjem El Medetti, o en Los nombres propios, de Marta Jiménez Serrano. Incluso si nos escapamos de la generación de los 90 y nos vamos un poquitito para atrás, nada más al 89, podemos hablar de El descontento, de Beatriz Serrano, que es una novela que la super rompió y que habla mucho de estos temas. A mí me llegó el lunes de Busca Libre, ese mismo día me la llevé para leer en el taxi y antes de que terminara el día tuve que irme a una cafetería para poder acabar con este libro. A mí me encantó. Y nuestros trabajos finalmente mueven cómo vivimos, las metas que nos planteamos y nuestras satisfacciones personales o insatisfacciones personales. Porque es lo que nos da nuestro sueldo, es lo que dicta cómo podemos vivir. No sé, nos comparamos con otros, nos sentimos insuficientes, no sabemos bien qué estamos haciendo ni hacia dónde estamos yendo. Creo que hay mucha frustración con el sistema, con el capitalismo, también con nuestros gobiernos, ¿no? La frustración con el gobierno te quiebra el espíritu, lo digo con conocimiento de causa porque vivo en el Perú. Y esto nos lleva también a la nostalgia por el pasado, nostalgia por días en los que todo era más sencillo. Por esto siento que tantas autoras vuelven a la infancia, vuelven al fin de la inocencia y por eso nos encanta leer al respecto. Porque de alguna forma hablar de la infancia nos habla también de la incertidumbre de crecer, ¿no? De este camino tan extraño que supone volverse un adulto. Pienso en el poemario Las niñas siempre dicen la verdad, de Rosa Barbel, que es una escritora española, nacida en el 97, que explora este descontento de crecer. También pienso en la novela debut de la autora neozelandesa Rebecca K. Reilly, titulada Greta y Baldin, que nos presenta a dos hermanos conviviendo en un mismo apartamento en el final de sus 20s, mientras van descubriendo quiénes son en realidad. También pienso en Fiorella Moreno, de quien les hablé, en Jennette McCurdy, de quien les hablé. Lo digo y lo sostengo, todo se conecta. Esta es como una gran tela de araña de muchas mujeres entretejiendo sus voces y sus miradas sobre los mismos temas que nos mueven. Y claro, Zoe Thorogood y Sally Rooney también hablan del trabajo y de la precarización. Entonces, ya hemos establecido los 3 temas transversales, que son vínculos femeninos, la soledad y el encontrar nuestro lugar en el mundo. Esto es muy en resumen, ya exploramos un poquito de estos 3 ejes principales, así que ya podemos ir con los 5 que faltan, que nuevamente se repiten mucho en los libros de estas diferentes autoras. Y quiero arrancar volviendo un poco a lo que les decía hace un rato sobre la exploración de los vínculos femeninos y el test de Bechdel. Somos producto de generaciones y generaciones de contenidos culturales que nos mostraban una mirada muy limitada de la mujer. Esta privación de reconocernos en la literatura y de vernos representadas en ella
este silencio literario en cuanto a personajes y dinámicas entre mujeres es finalmente una suerte de violencia patriarcal y tiene 3 respuestas claras en cuanto a temas. La primera ya la vimos, que es esta exploración de los vínculos entre mujeres, el primer tema transversal, y la segunda respuesta a esta cuestión es el siguiente tema del episodio, la ruptura con lo tradicionalmente femenino. Estas autoras jóvenes construyen protagonistas incómodas de leer, incorrectas, fúricas y violentas. Protagonistas que nos recuerdan que la literatura no es aleccionadora y que la furia de las mujeres tiene raíces tremendamente arraigadas a la violencia machista. Y aunque esto no justifica sus actos, porque como les digo, son mujeres incorrectas y terribles, sí que nos hace entenderlas y sobre todo divertirnos leyéndolas. Pienso mucho en el humor negro y el cinismo que a mí me parecen claves en este apartado. Estas mujeres son dignas herederas de Amy Dunn, mi querida protagonista de Perdida. Y de aquí sale la famosa etiqueta del female rage, ¿no? La ira femenina. Y de todas maneras quiero hablar del tema en un episodio del podcast porque me estresa a veces que se banalice la violencia. Me parece importante hablar de la furia femenina desde las causas y observando la sociedad, ¿no? Esta crítica cargada de humor negro muchas veces. Sin embargo, hacerlo no solo por el shock value o por la estética, ¿no? Estética entre comillas, porque ahora todo es una estética, al parecer. Todo es un hashtag. Sobre todo en este contexto en el que estamos virando tan dramáticamente hacia la derecha y se está glorificando tanto la figura de la mujer tradicional y conservadora y la tradwife. Pienso incluso en todo el imaginario visual de esta tendencia de solo soy una chica, ¿no? Colores pastel, emojis de lacito, todo muy de niña chiquita, de inocente, de ternura. Todo esto nos lleva a ver a las mujeres como seres puros y bondadosos, y orbitar alrededor de esta mirada nos quita humanidad y complejidad como mujeres. Igual este es un tema que pude profundizar mucho en el episodio de Lolita, así que si les interesa les recomiendo que lo escuchen. Hablando de los libros, yo pienso mucho en la protagonista de Amarilla, de R.F. Kuang, que es una mujer que roba el manuscrito de su amiga muerta para publicarlo como suyo. Y esta mujer es terrible, su comportamiento es tremendamente cuestionable, es súper funable la mujer. R.F. Kuang es una autora cantonesa que nació en 1996, jovencísima. Y la está rompiendo, spoiler, van a ver más libros suyos en este episodio. También pienso en la protagonista de Boy Parts, que es una mujer que se dedica a captar hombres para fotografiarlos estas son fotografías explícitas, detalle importante. Y el libro nos lleva por esta obsesión. También hay una amistad insana con una amiga suya. La protagonista es de estas narradoras poco fiables que tanto me gusta leer, así que el libro tiene varios puntos para gustarme. La tengo súper pendiente a la autora. Ella se llama Elyssa Clarke y nació en el 94 en Reino Unido. Afortunadamente, Letras de Plata está traduciendo este libro y ojo, porque el grupo editorial con mayor presencia en este episodio es Urano. Ellos publican a Elyssa Clarke, como les digo, a Emily Henry, a Jennette McCurdy, a Leila Motley. Esto solo en cuanto a las autoras que he nombrado ya, pero faltan bastantes. Y creo que es evidente que tienen a gente joven mapeando autoras y esta es una chamba que se nota. No quería dejar de comentarlo. Y si hablamos de libros que me muero por leer, debo sumar Actos Desesperados de Megan Nolan, autora irlandesa nacida en el 90. He visto que comparan este libro con Pura Pasión de Annie Ernaux. Tengo un episodio donde hablo de este tropo de las mujeres que se desquiciaron por el desamor. Y la protagonista de Actos Desesperados es una de estas mujeres. Esta novela nos presenta el fin de un romance y cómo el rechazo que debe afrontar la protagonista la obsesiona y la hace perder la razón. Tema que me encanta y me parece súper divertido de leer. Y en esta misma línea de criticar el amor romántico va Mi marido de Maud Ventura, que es una escritora nacida en Francia en el 92 y que Nórdica va a estar traduciendo próximamente. Lo tengo muy anotado. En este apartado también quiero hablar de la protagonista de Un momento de ternura y de piedad, que es una mujer que por necesidad empieza a dedicarse a asesinar a ancianas
mujeres por encargo de los hijos de estas señoras. Sin embargo, esto cambia cuando la protagonista se enamora de una de estas viejecillas. Este planteamiento me parece súper prometedor y original y tengo muchas ganas de leer esta novela, que es el debut literario de Irene Cuevas, autora madrileña nacida en el 91. Y paro acá, pero puedo continuar. Realmente hay muchísimas protagonistas femeninas que calzan muy bien con este tema. Y retomando el hilo conductor por el que íbamos, les dije que la violencia patriarcal generaba 3 respuestas inmediatas en forma de temas en la literatura. La primera era uno de los temas transversales, que es la exploración de los vínculos entre mujeres. La segunda la acabamos de ver, que es la ruptura con lo tradicionalmente femenino. Y la última es la de resistencia y sobrevivencia al trauma. Y aquí hago énfasis en narrativas alrededor de dinámicas de poder, abuso sexual, estándares de belleza y otro tipo de violencias en general. En el episodio anterior, en el de cómo normalizamos erotizar la infancia femenina, hablé mucho de la importancia de visibilizar violencias de las que somos víctimas. Y es que nuestros testimonios sirven para quitar el tabú a ciertos temas, para generar conversaciones importantes y también para que los lectores puedan identificar escenarios de violencia que también hayan atravesado y finalmente motivan a que más gente cuente sus historias. Pienso, por ejemplo, en Instrumental de James Rhodes, que es un memoir en el que el autor, que es un pianista súper famoso, cuenta cómo fue víctima de abuso sexual por parte de su profesor, cómo este abuso marcó su vida desde que fue un niño y cómo la música después llegó para salvarlo. Este libro quizás nunca hubiese sido escrito, ni siquiera hablo de su publicación, si antes no hubiese ocurrido el Me Too. Hay todo un efecto dominó cuando hablamos de libros que denuncian violencia. Y esto también nos habla de nuestra capacidad de supervivencia al trauma. Y esto para criticar a la sociedad que permite esta violencia, no para romantizar el daño o el dolor humano. Pienso en Solo por hoy, de Nell Hudson, que es una escritora, cantante y actriz nacida en Inglaterra, que nos traslada a una noche de fiesta que tiene consecuencias inesperadas para un grupo de amigos. Detalle no menor, este libro también lo traduce Letras de Plata junto al de Rebecca G. Reilly que les mencioné. Continuando en este apartado de trauma y violencia, hubo un caso muy sonado en el 2016 en el que un deportista universitario violó a otra estudiante en el campus de Stanford. Y pese a la violencia del acto, él solo fue sentenciado a 6 meses de cárcel porque su defensa alegaba que él era un buen chico, que esto había sido un error, un lapsus, una pequeña mancha en su intachable comportamiento. Lo de siempre, ¿no? Sorpresa para nadie. El tema es que 3 años después de este abuso, la víctima de este sujeto no solo dejó el anonimato, sino que publicó su historia en el libro Tengo un nombre. Este es un librazo y la autora es Chanel Miller, autora estadounidense nacida en el 92. Y la autora realiza una radiografía de la violencia machista súper interesante porque te habla del trauma, de cómo nos cambia el dolor, de la revictimización por la que pasan muchas mujeres que deciden denunciar y también cómo se abordan estos temas en la prensa o en las redes sociales. En este apartado también pienso en la novela Brillo de Raven Leiliani, autora neoyorquina nacida en 1990. La tengo muy pendiente y esta novela nos presenta a una chica que tiene un amorío con un hombre casado casi 20 años mayor que ella. Obviamente esta distancia de años los coloca a ambos en una dinámica de poder que perjudica mucho a la protagonista femenina y nos lleva a cuestionar este tipo de relaciones que hemos normalizado por tantos años. En este apartado también quiero incluir a una de mis autoras favoritas, alguien de quien ya hablé, Tillie Walden, nacida en California en el 96. Con su memoir Gráfico Piruetas exploró el tema del abuso de manera muy real y muy honesta. Y además, otra característica importante de las novelas gráficas de esta mujer es que sus protagonistas siempre tienen diversidad corporal. Cuando hablo de violencia estética en este apartado, por supuesto que también incluyo cómo toda la cultura de dietas es una secuela de la violencia patriarcal. Hago énfasis en esto porque justo por el 8M
2019 salió una chica con una pancarta que lo decía y la han bulleado tantísimo. La gente es tan tonta porque es innegable que estos estándares ejercen violencia en muchas de nosotras y esto proviene del patriarcado. También tengo que volver a Janet McCurdy porque ella desarrolló un trastorno de conducta alimenticia, cosa que nos habla por supuesto de la supervivencia al trauma, pero también de la violencia estética que mencionaba. Hablando un poco de nuestra generación, los cuerpos ideales con los que crecimos, los cuerpos ideales 2000eros eran vientres planos. El término para idealizar la belleza en los 90s incluso era el heroin chic, porque verte drogada y deteriorada era cool. Entonces venimos de relaciones muy tensas con nuestros cuerpos, muy de glorificar la delgadez, aunque sea extrema. Y si bien hace un par de años tuvimos un giro interesante con el body positive que tenía sus problemas de todas maneras, pero aún así obtuvo mucha visibilización de los cuerpos diferentes. Pero creo que con esto de los Ozempic ya estamos regresando a las cavernas. Porque si eres gorda y con plata te compras Ozempic, pero si eres gorda y pobre pues te queda el body positive, ¿no? Más o menos que ese es el nuevo mantra. Sin embargo, esa es la dinámica de la escena cultural más pop. Me refiero a películas, a cantantes, a modelos, a ese tipo de visibilidad. Pero creo que en la escena literaria sí habrá mucho más espacio para ficciones o no ficciones que cuestionen la gordofobia, los estándares de belleza, la cultura de dietas y toda la violencia que estos conllevan. Pienso en Candela Yache, que es una escritora y activista argentina, nacida en el 98, que tiene un libro que quiero leer desde hace tiempo, titulado Consumidas, violencia estética y mercado de inseguridades, que justamente abarca estos temas. Y además, cuestionar la violencia estética conlleva siempre realizar un cuestionamiento del capitalismo y de cómo estas grandes empresas facturan millones y millones a causa de generarnos más inseguridades, y también me parece un tema muy interesante. Además, con el cuerpo suceden muchas otras cosas. Por ejemplo, hay una tendencia súper interesante con el body horror. Y el body horror muy vinculado con estas protagonistas incorrectas de las que hablé antes. Y esto porque somos víctimas de violencia a partir de nuestros cuerpos. Violentan nuestros cuerpos, lo han hecho desde hace siglos y lo siguen haciendo. Entonces es nuestro turno de usar estos cuerpos para atormentar y atemorizar al otro. Esto me encanta, también da para todo un episodio, lo tengo muy pendiente. Y pienso, por ejemplo, en Julia Arfield, que tiene una recopilación de cuentos de body horror titulada Salt Slow. Ella es una autora británica nacida en el 90. Hablamos antes de Lisa Clark. Ella ha publicado también una recopilación de relatos titulada She's Always Hungry, en la que explora también el body horror y el terror alrededor del cuerpo. Pienso también en la española Raquel Moraleja, que nació en el 92 y tiene una recopilación de cuentos también titulada La habitación de las niñas, que tiene pinceladas de body horror hasta cierto punto. Pasemos al siguiente tema porque ya estoy viendo que el episodio va a estar largo, y este es la revalorización y reconquista de nuestra identidad cultural. Estas voces jóvenes escriben para visibilizar la violencia racista y migratoria y cuestionar el colonialismo. Respecto a esto último, tengo muy pendiente Babel de R.F. Kuang. Entiendo que en este libro hay un imperio que justo instrumentaliza la traducción y la convierte en una herramienta de poder, y gracias a que ellos controlan las traducciones y los discursos, pues pueden seguir aferrándose a su dominio sobre las colonias. Este es un libro de fantasía, pero medio que esto es el trasfondo de todo eso. Y hablar de colonialismo nos lleva a hablar de identidad y reivindicación cultural y discriminación racial también, por supuesto. Este es un tema que la misma autora explora en Amarilla, sobre todo desde el ángulo de la apropiación cultural. Esto me lleva mucho a cómo a lo largo de los años hemos considerado que las culturas occidentales y blancas son superiores. Cuando el rock lo hacía la gente negra era de generación, pero cuando lo empezaron a hacer los blancos se volvió
mainstream y chévere. Y ejemplos de esto hay miles y miles. Hace poco vi el post de un influencer que me gusta, de hecho, en el que compartía un mail de su abuelo y él le ponía algo así como: claro que va a ir bien en tu emprendimiento porque somos descendientes de genoveses. Tenemos el don para ser comerciantes. Hemos nacido así. Una vaina por el estilo. Y claro, el que tiene abuelos españoles o italianos o griegos lo dice y lo saca en la conversación. No se lo puede callar. Si conoces a alguien con abuelo francés, con abuela española, tú lo sabes. Y por otro lado, pensando en mi país, si es que han disminuido tanto los hablantes de quechua o aymara y otros idiomas indígenas, es en gran parte porque ellos cargaban con vergüenza con estos idiomas. Ellos sabían que eran racializados por hablar estos idiomas, entonces no querían que sus hijos los hablen, o estos hijos eran justamente testigos de esa violencia y preferían esconder esa parte de ellos y solo negarse a aprenderlo. Es una cosa muy triste, una consecuencia del racismo y la violencia. Hace poco leí un reportaje del País titulado Millones de seguidores y 4.000 metros de altura, los influencers que viralizan la cultura andina, en el que se habla de influencers como Alessandra Yupanqui o Valdir Maque, que están hablando de su cultura en redes y que están teniendo una respuesta súper positiva. Yo vivo en un país tremendamente diverso, sin embargo, es verdad que las influencers más exitosas son blancas. La mayoría de autores de los principales grupos editoriales son blancos. Me acuerdo que uno de los jefes que tuve cuando trabajaba en una editorial fichó a un autor afroperuano y dijo algo como: bueno, ¿y ahora quién va a decir que publicamos a puro blanco, no? Si tenemos a fulano. Obviamente sin darse cuenta de la burrada que acababa de decir. Y esto mismo también pasa en la publicidad, ¿no? Porque cuando hacen publicidad con gente marrón, pues la gente marrón no podemos solo ser modelos, sino que los publicistas siempre sacan todo un rollo de identidad y de conexión con los Andes y de no sé qué. Esto como si por ser marrones tuviésemos que performar espiritualidad o llevar orgullosos esta etiqueta de: oye, soy marrón y estoy aquí porque están siendo inclusivos conmigo. Esto nos lleva mucho a esta caracterización un poco de token, ¿no? Es bien fuerte este tema. Y creo que estos influencers tengan tanta llegada con discursos sobre discriminación racial o identidad cultural, creo que nos habla mucho de nosotros como consumidores. Todavía existe el racismo, no hablo solo de mi país, sino hablo de las tendencias globales. Sin embargo, creo que en el terreno literario hay muchas voces jóvenes que están revalorizando la cultura de sus padres o abuelos y lo hacen sin caer en la romantización o en este discurso de Cusquito, good vibes, gringo antivacunas que vive en el valle sagrado sin bañarse, sino más bien desde un lugar donde encajan la frustración y la ira y la vergüenza, porque finalmente la sociedad es violenta y nos ha impuesto muchos discursos racistas desde hace mucho, pero también desde un lugar de amor y de conciliación y que nos coloca en esta posición de encontrar quiénes somos, ¿no? Que es un tema transversal importante que les mencioné. Este es un reencuentro que se aleja de la romantización y más bien revela mucha humanidad y contradicción. Nuevamente, Walt Whitman diciendo que se contradice. En este apartado pienso por supuesto en Rocío Quillaguamán y Lourdes Aparición, autoras de Marrón y Apacheta respectivamente. Ambas nacieron en Perú, la primera en Lima en el 94 y la segunda en Apurímac en el 93. Siento que Rocío lo hace desde un lugar de reconciliación, mientras que Lourdes es más fúrica y ambos lugares son súper válidos y cargan con mucha potencia. De Marrón he hablado mucho en este podcast, es el memoir en el que la ilustradora nos cuenta cómo está encontrando su lugar en el mundo después de haber migrado a España, mientras que Apacheta es un manifiesto poético sobre raza y género muy hermoso y potente. Siento que ambos libros coinciden muy a su manera en revalorizar y reconquistar su identidad cultural, además de visibilizar la violencia racista. Ambos libros realmente los recomiendo mucho. Además, Rocío nos habla también de vínculos femeninos, de encontrar su lugar en el mundo, también recuerda momentos en los que se sintió muy sola. Lourdes también hace lo mismo mediante la poesía y creo que nos puede evidenciar muy bien cómo estas narraciones orbitan alrededor de los mismos tres ejes que establecí al inicio del episodio.
Quisiera mencionar también a Francesca Sana, que es una autora infantil. Ella nació en Italia en el 91. Y no he hablado de literatura infantil hoy porque me he centrado mucho en narrativa contemporánea, en no ficción, en cómic también, pero creo que el salto natural es que estas temáticas se exploren también en libros para más chicos, obviamente adaptados para ellos, ¿no? Y esta autora tiene un libro precioso titulado El viaje, que pese a estar dirigido a niños chiquitos, nos habla de procesos migratorios y sus violencias y lo hace de manera muy honesta y sin edulcorar. Me gustaría sumar a estas 4 autoras también a Irene Solà, que es una escritora catalana nacida en el 90. Ella tiene 3 novelas publicadas con Anagrama: Los diques, Yo canto y la montaña baila y Te di ojos y miraste las tinieblas. Este último me encanta, precioso. Tengo muy pendiente leer a esta mujer, medio no sé por dónde empezar, así que si alguno de ustedes es lector suyo, cuénteme qué onda. Pero su obra justamente nos habla de la conexión humana con la naturaleza, con nuestra biodiversidad, y esto se vincula mucho con la identidad cultural porque la autora nos habla de su país en sus libros, de cómo se vincula con su cultura, y por eso la añado en este apartado. Pasemos al penúltimo tema y uno que estoy muy interesada en leer más, así que quedo a la espera de sus recomendaciones. Y es: ¿cómo ha influido el Internet al relacionarnos con otros o percibirnos a nosotros mismos? Estas autoras escriben de la cultura de la cancelación, las dinámicas parasociales y la artificialidad del mundo digital. Hemos mencionado a Amarilla más de una vez en este episodio y claro, este libro habla de la cultura de la cancelación y de cómo performamos en redes. Es como si hubiese una versión nuestra que es la real y otra que es la que proyectamos al mundo digital. Nuevamente, este es un tema que también enfrenta mucho a los Gen Z, pero justo nosotros como millennials hemos experimentado esa transición de una vida sin internet a una vida con internet. En el podcast hablo mucho del internet, de cómo nos mueven las tendencias, y creo que es un tema muy interesante a explorar en la literatura. Pienso en cómo la cancelación se reduce a una performance, en cómo hay una suerte de competición por medir al más woke, al más deconstruido. Hay todo un episodio del podcast al respecto por si no lo han escuchado. Pienso también en la artificialidad del internet, en cómo proyectamos imágenes que no necesariamente encajan con la realidad y se crea un desbalance entre el yo virtual y el yo real. Pienso también en cómo las tendencias que parecen solo memes realmente hablan de cuestiones que nos interpelan muchísimo como generación. Y claro, yo siento que los Gen Z han crecido viendo funas en internet, viendo hilos de Twitter exponiendo a gente famosa, mientras que nosotros hemos vivido la transición entre ver a Hollywood como este lugar glamoroso e intocable hacia un lugar muy podrido y mucho más real. El old Hollywood mantenía a sus estrellas en un podio porque había mística, no sabíamos qué hacían en su día a día, solo veíamos a los actores en fiestas o en estrenos y esa imagen impoluta solo reforzaba su estatus de estrella o de rompecorazones, no sé. En cambio, ahora tenemos fotos de paparazzis diarias. Y no solo eso, sino que las mismas figuras mediáticas se exponen diariamente vía Twitter, Snapchat, Instagram, en fin. Y esto nos permite verlos como humanos, cosa que cambia las dinámicas parasociales bajo las que vivimos. Y no menciono todo esto porque en sí Hollywood sea importante para nosotros, sino porque siento que este Star System finalmente construye la cultura pop, que es el medio que consumimos, y la cultura que consumimos nos hace quienes somos en parte. A partir de estas tendencias podemos ir viendo también cómo van las cosas en la sociedad. No nos olvidemos del tratamiento del juicio de Johnny Depp, de cómo se revictimizó tanto a Amber Heard después de haber avanzado tanto en cuestión de creerle a las víctimas, y esto me parece que fue como una antesala a esta proliferación de incels que estamos viviendo. Todo esto también se traslada, ¿no?, al mundo influencer.
Tenemos, por ejemplo, el podcast de este chico Fredo en el que entrevista a exparejas de influencers y ellas cuentan las violencias de las que fueron víctimas. Y claro, por ejemplo, al pata este Weinstein se le expectoró del Star System porque era un criminal. El caso era demasiado escandaloso. Pero ¿qué pasa cuando no hay pruebas? ¿O qué pasa cuando el abuso no llegó a ser físico? No llegó a haber un juicio. Pues la gente va al Instagram del abusador, lo funa, pero pasa un tiempo y es como si no hubiese pasado nada. O pienso incluso en las personas que pudieron tener comportamientos cuestionables, no abusos, pero sí cuestionables, se disculpan y la gente le dice que su disculpa no es suficiente y por supuesto que no es suficiente, pero ¿qué más se puede hacer? ¿Qué más está a su alcance? ¿Acaso debe renunciar por siempre a tener una vida pública en redes después de haber cometido un error? No sé, yo siento que todavía tenemos muchos temas a solucionar en cuanto a el internet y las relaciones y las cancelaciones y no los estamos abordando o solucionando por lo menos. Creo que hay muchos libros que abordan este tema desde la no ficción, como Humillación en las redes de Jon Ronson o Canceling Comedians While the World Burns de Ben Burgis, pero yo creo que la cultura de la cancelación puede ser un tema recurrente en próximas ficciones. Pienso en A Touch of Jen de Beth Morgan, que es una ficción en clave de humor negro que espero se traduzca pronto, que justamente nos presenta a una influencer con la que se obsesiona una pareja y ellos medio que van descubriendo que la muchacha en cuestión no es tan perfecta como ellos pensaban. Pienso también en el caso de Carla Sofía Gascón, que es la protagonista de la infame Emilia Pérez, a la cual le encontraron tweets siendo súper racista, homofóbica, islamofóbica. Ustedes nombren a una minoría y la mujer había lanzado su odio. Y no sé si han visto últimamente, pero estas semanas ha surgido medio que una tendencia a revalorarla y alzarla como una figura polémica. Porque claro, alguien que suelta tanto discurso de odio abiertamente puede convertirse en un ícono de la nostalgia a esa época en la que las estrellas no cuidaban tanto lo que le decían. Ahora dices algo y te conviertes en trending topic, te viralizas en TikTok. Hace años metías la pata y al segundo la gente estaba en otra. Y creo que quizás puede haber cierta nostalgia con esta figura de estrella que dice lo que piensa sin filtros o que no le teme al mundo woke, ¿no? Todo esto del mundo woke se me hace tan cojudo, pero bueno, ¿qué puedo decir? Estamos en el mundo de Trump y de Milei. A mí la mujer me parece terrible, pero en un mundo que gira tanto a la derecha como hemos visto, puedo entender esa manera de pensar. Y además, estos ejemplos que les doy de la cultura pop, creo que se trasladan con facilidad a nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, una amiga mía salió con un pata de Bumble, creo, una vez, o de Tinder, creo que de Bumble. La cuestión es que después de verlo, se le ocurrió buscar su nombre en Facebook y él tenía una denuncia por violador. El tema de las funas, de las denuncias en redes y de las cancelaciones es algo que vemos todo el tiempo. Incluso en esta esferita ridícula que es Bookstagram Perú. Lo hablé en el episodio de la cancelación, cuando Planeta blindó a este autor acusado de abuso. Muchas salieron a exponer a las influencers que seguían colaborando con Planeta, pero esto antes que la misma editorial. Y esto medio que delata la naturaleza de las dinámicas de funa muchas veces. Hay una competencia por ser el más correcto antes que de visibilizar al violentador. Y esto es algo que la gente mayor que nosotros creo que no termina de entender, siento yo. Hay una brecha generacional importante en todo este tema. Y en este ítem de cómo ha influido el internet al momento de relacionarnos con otros o percibirnos a nosotros mismos, me es imposible no mencionar Poesía para Otakus de la maravillosa Paola Llamas Dinero, nacida en el 92 en Guadalajara. Yo les hablé de este poemario en el episodio de mis mejores lecturas del año pasado. Les recomiendo escuchar ese episodio porque recomendé puro libro espectacular. Y este poemario aborda un montón de temas súper actuales. Siento que es el poemario más millennial y Gen Z que he leído en mi vida. Me encanta. Sus poemas profundizan mucho en esta artificialidad del mundo digital, las relaciones parasociales, el tema de nuestra imagen, de cómo nos observamos a través del internet. También explora de manera muy hermosa el tema de la soledad, cómo lo vincula a las redes.
Esta autora realiza un juego muy divertido de paralelismos entre el internet y las dinámicas sociales y te habla, por ejemplo, de cómo transitamos el duelo en perfiles vacíos y ya no en lápidas, o de cómo el mundo virtual parece mucho más real que el que vivimos, ¿no? Y de esta desconexión que tenemos con la realidad. Cuando pienso en cómo el internet moldea nuestras relaciones con otros, también pienso en Todo esto era nuestro, de Paula Carvajal, que es una autora gráfica bogotana nacida en el 95. Esta novela gráfica retrata el fin de una relación preciosa entre dos chicas. Y un aspecto que me parece muy interesante es cómo los celulares de ellas van registrando el fin del amor, cómo las relaciones se sostienen en base de conversaciones en WhatsApp, de likes, de historias, de etiquetarse, de estoquear al otro también. Y un tema muy entrelazado con el fin de esta relación es el deterioro de la salud mental de una de ellas. Entonces, la soledad y la salud mental también son temas importantes. Para terminar con el episodio, quiero hablar de rom-coms hoy día. Primero quiero retomar lo que les mencioné al inicio del episodio. Creo que dejamos ver mucha misoginia interiorizada cuando solo celebramos a autoras escribiendo géneros tradicionalmente femeninos y no hablamos de la chamba que llevan haciendo años las escritoras para dinamizar el sector editorial desde los géneros del romance o la literatura juvenil. Es como si solo fuese válido escribir géneros que previamente eran casi un club de Toby. La ficción literaria, el terror, la ciencia ficción. Y obviamente es meritorio hacerlo y motivo de conversaciones súper interesantes. Pero sí hace que me pregunte por qué no hablamos con el mismo entusiasmo de las mujeres que generan tanto dinero en la industria y que mueven también tantas comunidades de lectoras. Y esto definitivamente también proviene de un poco de desnovismo, ¿no? Porque el terror que antes escribían los hombres es cool, pero el romance bestseller es mainstream, es bobo, es para chicas. Es innegable que estamos viviendo un renacimiento en cuanto al romance. Creo que es un género que ha llegado para quedarse. Y me hace pensar en un tema que es muy interesante y es la necesidad por reinventar las formas de amar. Estas autoras jóvenes escriben sobre la liberación y el deseo de la mujer, sobre nuevas masculinidades y la reconstrucción del amor romántico. Las generaciones que vinieron antes de nosotras creo que pudieron concebir la idea de casarse como un paso a cumplir en este camino a ser adultas, ¿no? Lo mismo con los hijos. Creo que muchas mujeres no cuestionaron realmente si deseaban tener hijos, si deseaban casarse, sino que lo concibieron como parte de la vida y de hacerse grandes. Y creo que ahora estamos rompiendo mucho con este paradigma y eso nos habla de la liberación y del deseo de la mujer. Las mujeres protagonistas de estos romances están con sus galanes porque desean estar con ellos. Y estos hombres también han cambiado un montón, porque antes los galanes eran Fabio. Calatos, musculazos, pelo largo, muy varoniles, muy machos. Y por supuesto que este cliché sigue existiendo. Por supuesto que hay mucho galán de rom-com que con sus manos te hace una puerta. Y si se rompe algo en tu casa, él lo arregla. Y lo arregla aceitado y sin polo, porque puede hacerlo. Sin embargo, ahora también hay espacio para chicos conectados con su vulnerabilidad, para cuerpos diferentes, para chicos sensibles, para chicos dedicados a otras labores. Y creo que esto choca mucho con esta masculinidad tradicional que estuvo tan arraigada por tanto tiempo. Es como estos TikToks de Dios mío, lo amo porque parece gay. Yo siento que hace 10 años nadie hubiese dicho eso, pero ahora sí. Yo veo esos TikToks y digo, entiendo la energía. Yo también me enamoré de un chico que parecía gay, o que quizás es gay, de hecho. Y lo mismo aplica también para el sexo, ¿no? Había y sigue habiendo cierto tabú, pero ahora se escriben muchas más escenas de sexo en estos libros y es un sexo diseñado para el placer femenino. Igual y tengo un episodio de sexualidad en el que hablo también de estos temas. Y amigos, yo odio ser tan autorreferencial y estar repitiendo, oigan, tengo un episodio al respecto, oigan, tengo un episodio al respecto. Pero la verdad es que todos y cada uno de los temas que he mencionado hoy tienen para profundizar un montón.
No lo hago ahora por el tema del tiempo, pero si les interesa alguno y todavía no han escuchado todos los episodios del podcast, pues los animo porque creo que pueden medio que completar la foto con eso. Volviendo a estas nuevas formas de amor, siento que los romances antes eran de chica buena conoce a chico guapo y son felices. Y por supuesto que esta sigue siendo la idea general, pero hablamos ahora de nuevas formas de amor, de poliamor, de relaciones abiertas. Hablamos de salud mental, hablamos de citas, de cómo la tecnología también moldea nuestras relaciones sexoafectivas. Ella me contaba que siempre que sale con un pata lo estoquea por TikTok, no para ver lo que comparte, sino para ver si subían los seguidores. Porque por Instagram cualquiera te puede seguir, pero si te siguen por TikTok es porque les has mandado un TikTok. Y enviar un TikTok es un lenguaje muy íntimo. Todo esto me lleva a Piso para Dos de Beth O'Leary, que es una escritora inglesa nacida en el 92. En este libro la protagonista debe salir de una relación tóxica para poder identificar la violencia de la que fue víctima. También pienso en Un lugar feliz de Emily Henry, que es esta autora bestseller que les mencioné al inicio del episodio, y en esta novela nos habla de cómo la salud mental puede deteriorar una relación por más que haya amor. Pienso también en Este libro no es acerca de ti de Rocío Diestra, una autora peruana nacida en el 92 que tuve la suerte de editar, y este es un libro gráfico que explora el desamor y el amor propio y también el durísimo y traumático mundo de las citas. Y como les decía, todos estos libros coinciden en mostrarnos a protagonistas que de no encontrar el amor, pues no se van a morir. Tienen personalidad, tienen metas, tienen sueños, tienen un mundo más allá del amor romántico y esto me parece importante. E igual, ojo, hay cosas problemáticas que están ocurriendo. El dark romance, por ejemplo, glorifica el abuso, la violencia, pero estas narrativas siento que igual están guiadas por el deseo de las mujeres. Ellas quieren leer de mujeres enamorándose de sus violadores o stalkers o abusadores o criminales. Yo la verdad, a las justas, entiendo el fenómeno respecto a las mafias. Ya puedo entender quizás que te enamores de un mafioso, pero que te enamores de un violador o de un stalker me parece ya una locura, un poco una locura, pero bueno, cada uno con sus gustos, ¿no? Pero finalmente, si estos libros se están vendiendo tanto, es porque hay un deseo por consumir estas historias y eso finalmente nos habla de la sociedad en la que vivimos. Igual y me parece una señal de cómo estamos volviendo al conservadurismo y las mujeres que soportan violencias son mucho más cómodas para estos ideales. Pero no quería dejar de mencionarlo porque, aunque sea un tema que a mí me parece problemático y no me gusta, creo que igual va en la línea que menciono del deseo de las mujeres. Volviendo en sí a estas nuevas formas de amar, todo este tema también se vincula con la soledad, ¿no? Con la incapacidad de consolidar vínculos, con la fugacidad de las citas de Bumble, también de la cantidad de etiquetas que hemos creado para describir estas dinámicas amorosas, que sencillamente es absurda porque ghosting, breadcrumbing, orbiting, estoy harta, arting. Y todo eso también se vincula mucho al primer tema, ¿no? Los vínculos entre mujeres, porque definitivamente nunca en la historia hemos tenido tantas ficciones que retraten amores sáficos como las tenemos hoy. Y eso pese a que no tengamos todas las que deberíamos quizás. Cuando empecé a idear este episodio pensé que encontraría quizás 15 o muy máximo 20 autoras a mencionar, así que ha sido muy satisfactorio casi que duplicar esa cifra para llegar a 36 autoras. Hay varias peruanas, latinoamericanas, europeas, gringas, hay una autora de Oceanía, incluso una china. Realmente estoy contenta con la selección que me quedó. E igual tomen esto como nada más un mapa inicial, amigos. Los animo a buscar más voces, más autoras, más libros. También a que hagan este ejercicio de ver los temas recurrentes. Ha sido un experimento literario, podríamos decir, que me ha divertido mucho y espero que se hayan divertido conmigo en el camino. Me parece monstruo ver a tantas chicas jóvenes rompiéndola, me parece emocionante y espero haberles podido contagiar siquiera un poquito de esta emoción. Y hay muchas más voces allá afuera. Y muchos temas también, Estos son solo algunas tendencias generales que pueden
creo ir moviendo la brújula. Igual hubieron algunas autoras que pensé que iba a incluir hoy día porque estaba segura de que habían nacido entre el 90 y el 99, pero por más que busqué el dato no lo encontré, así que decidí no incluirlas mejor. Pensé, por ejemplo, en Sumiko Arai, que es la mangaka detrás de El tío que le interesaba, no era un chico en absoluto, que es un manga al que le tengo muchas ganas, que es, pues, como pueden intuir, un romance entre dos chicas. También pensé en Fruta Madura de Sarah Rose Ether, que nos habla también del mundo laboral, de la precarización, y en Su cuerpo ha florecido de Catherine Harlan, que es body horror del chévere. Pero como les digo, no encontré la fecha exacta de su nacimiento, así que ya preferí dejarlas fuera, porque igual tenemos a varias autoras y además los temas obviamente que he mencionado que exploran estas voces pues salen de este rango de edad. Esto de los 90 es solo un parámetro que elegí para poder resaltar a las autoras jóvenes, como les mencioné. He preparado un post gráfico para Instagram y para TikTok con todos los temas desplegados, con todos los libros mencionados también. Saben que me encuentran como @unamalalectora en Instagram, en TikTok y en Twitter. Si me escuchan por YouTube, nada les cuesta dejar un comentario y un like. Un saludo especial a Osvaldo porque comenta todos los videos de YouTube y es la única persona que comenta todos los videos de YouTube. Saludos, amigo. Y a los que me escuchan por Spotify, nada les cuesta hacer lo mismo o dejarme también mis 5 estrellitas, por favor. Agradezco un montón que me hagan saber qué tal les pareció el episodio, ya sea por mensaje, compartidos, comentarios. Lo importante para mí es saber que este mensaje que tiro en una botella fue abierto por alguien finalmente. Y nada, amigos, fue un gusto compartir esta noche con ustedes. Espero que tengan una muy bonita semana y les mando un abrazo. Chao. Oh, my love, my darling. Es que, amigos, si yo pudiera encuadernar, sería muy insoportable. Estaría posteándolo todo el día. Pero bueno, si ustedes aprenden a encuadernar en el taller, tienen mi permiso para spamear sus Instagrams y compartir. Yo les voy a dar like, amigos. Yo les voy a dar like a sus encuadernaciones.